Padre Santo que estás en el cielo, te doy gracias, Señor, por este día que tú me has dado de vida, porque tú, Señor, eres misericordioso con nosotros, que haces salir el sol sobre los buenos y sobre los malos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, vengo en este momento a ti. Te doy gracias por el pan de cada día. Te doy gracias porque has perdonado mis pecados. Te doy gracias porque me has aceptado en tu Hijo Jesucristo. Te doy gracias, Padre Santo, porque ahora tengo un abogado que me defiende. Tu palabra dice, hijitos míos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente de nosotros, sino las de todo el mundo. Señor, también te doy gracias, porque ahora tengo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muchas gracias, Padre Santo, porque nos has hecho hijos tuyos a través de tu Hijo Jesucristo. Señor, tu palabra dice que los que creen en su nombre les diste potestad de ser hechos hijos de Dios. Y los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo. Por eso, Espíritu Santo, te quiero invitar en este momento que tú me ayudes, que tú me guíes, que las palabras que salgan por mi boca no sean humanas, sino espirituales. Señor, tu palabra son espíritu y son vida, que nos da vida a los que oímos, a los que escuchamos. Señor, y entran a nuestro corazón, entran a nuestro espíritu, a nuestra alma, y nos cambia el ser, y nos cambia, y nos restaura, y nos prospera cuando la ponemos por obra. Señor, muchas gracias porque tú eres el que nos guarda de no pecar contra ti mismo. Porque a través del Espíritu Santo podemos tener la fuerza de voluntad de no pecar. Porque nos has dado los frutos. Porque esos frutos está el dominio propio, la templanza, para no pecar contra ti, Señor. Pero también nos has dado el amor de Dios en nuestros corazones para que te amemos, y el que ama no hace daño. El que ama ha cumplido la ley. El que ama ha cumplido el mandamiento más grande. Es el amor. Señor, muchas gracias porque en el amor está resumida toda la ley. Amar a Dios con toda la mente, con toda el alma, con toda la fuerza y con todo el corazón. Y amar a mi prójimo como a mí mismo. En esta sentencia se resume toda la ley y los profetas. Señor, muchas gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, porque tú nos enseñas las cosas secretas, las que estaban escondidas para nuestras vidas. Pero cuando hemos venido a ti, humillado, hemos nacido de nuevo, hemos abierto nuestros ojos espirituales y nuestros oídos al ser resucitado de entre los muertos, hemos entendido los misterios, las cosas que estaban secretas y ocultas, los misterios que son reveladas a los niños. Señor, muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús te doy por este tiempo en el que tú me permites anunciar tu verdad, anunciar tus virtudes, porque tú me has dicho que nos llamaste de las tinieblas a tu luz admirable para que anunciemos las virtudes de aquel que nos amó. Señor, muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Buenas tardes, mis hermanos. Bendiciones nuevamente. En esta tarde estaré compartiendo con ustedes por la misericordia y la gracia de nuestro Señor Jesucristo con el tema del pecado. El pecado y sus diferentes etapas. Entonces vamos a estar leyendo en el libro de Mateo, capítulo 15, para dar una introducción. Y dice 15:19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y estas cosas son las que contaminan al hombre.
Bendito sea el Señor. Entonces, todos los que hemos sido instruidos durante tiempo, semanas, meses o años, ya tenemos un concepto de lo que es el pecado. El pecado es todo lo que daña la creación de Dios para empezar. El pecado es lo que nos aleja de Dios, nos separa de Dios. El pecado es cuando estamos muertos espiritualmente también. El pecado es cuando no sabemos hacer la voluntad de Dios, cuando no la hacemos porque no la conocemos. Estamos alejados de su voluntad. Estamos muertos en delitos y pecados, dice las escrituras. El pecado dice, la Biblia dice, la palabra de Dios en Romanos 6, que la paga del pecado es la muerte. O sea que cuando estamos en pecado estamos muertos espiritualmente. No oímos, no vemos, no hablamos lo que Dios quiere que hablemos, oímos y escuchemos. Profetizar es hablar. Entonces ahí incluye el profetizar. Por eso es que aunque muchos dicen ser religiosos o creyentes, pero están muertos espiritualmente porque todavía están en pecado. No han ido al Señor de corazón humillado, no han pedido perdón de corazón y siguen el pecado o siguen practicándolo, ya sea de manera desconocida o con conocimiento, siguen en el pecado. Es por eso que le he dado una clasificación al pecado en el pecado heredado y el pecado que se practica bajo la ignorancia o bajo el conocimiento. El pecado que se hereda lo vamos a ver en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 12. Y dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahí estaba, hermanos. Entonces hemos heredado el pecado ¿de quién? De nuestro primer padre según la genética humana, según la carne. Hemos heredado el pecado de Adán y de Eva. ¿Por qué? Porque ellos desobedecieron al Señor en el Edén. Ellos les dieron el primer mandamiento, la primera orden. Les dicen, del árbol, de todo árbol del huerto podrás comer, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal, no podrás comer, porque el día que de él comiere, ciertamente morirás. Entonces, como ya le han dado un mandamiento y es el primer hombre creado, entonces él al desobedecer cae en transgresión. Y nosotros comenzamos a ver, todas las personas que nacen después de él heredan la desobediencia. Es como hoy nosotros podemos transmitir el pecado espiritualmente como herencia a nuestros hijos, aquellos que participaron en un pecado pasado. Ya esto ha sido hablado en las administraciones de la iglesia, pero les conviene que les recuerde que el pecado se hereda, hermanos. Por eso hay muchos que tienen problemas espirituales, ataduras espirituales y no las han practicado, sencillamente fueron heredadas. Así como heredamos la casa de nuestros padres, así como heredamos la riqueza, los bienes, así heredamos también el pecado. Y entonces este pecado es por herencia. En la clasificación que le he dado, también está el pecado que se practica. Y dice, Primera de Juan 3:8. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Bendito sea el Señor, porque deshizo las obras del diablo en su muerte, en su sacrificio en la cruz y derramamiento de su sangre y resurrección de entre los muertos. Entonces, así como el pecado que se heredó,
también los que practican el pecado, todos dos somos libres, hemos sido libres de ese pecado por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Lo encontramos en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 1. Estábamos muertos por el pecado, pero Él nos dio vida. Vamos a leerlo en otra versión. En Efesios 2, Gálatas, Efesios. Y dice la palabra del Señor en Efesios 2, capítulo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Versión Reina Valera. Entonces, ¿a quién le dio vida? A los que estaban muertos en delitos y en pecados. Porque algunos vienen muertos en todos, pues. Algunos no, todos venimos muertos espiritualmente por el pecado que heredamos. Y los que lo practican, sea con conocimiento o bajo la ignorancia, también son aceptados por nuestro Señor Jesucristo en su sacrificio si ellos lo reciben. Si ellos reciben por fe el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ellos serán perdonados. En Hechos 17:30 dice, Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Vea cómo dice, Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. ¿Ignorábamos qué? Los que ignoran que el Señor es su Salvador. Ahí en el libro de Juan, primer capítulo dice que este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y se está hablaba Juan el Bautista cuando vio que nuestro Señor Jesucristo venía hacia él y se iba a bautizar. Y él declara, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ya sea heredado, ya sea el que hayas practicado, ya sea el que hayas hecho bajo la ignorancia. Hay personas que dicen que ellos no han hecho nada malo, pero has heredado el pecado de tus padres, de tus antecesores, desde Adán hasta todas las generaciones que han pasado. Nosotros hemos recibido muchos pecados y entonces es necesario que vengamos a nuestro Señor Jesucristo, que lleguemos a Él y le pidamos perdón, practicado o no practicado, o bajo la ignorancia, o con conocimiento. Entonces, es necesario que nosotros sepamos que aunque no hayamos hecho nada malo, necesitamos el perdón por su sangre. Porque si decimos que no necesitamos a nuestro Señor Jesucristo, entonces lo hacemos a él mentiroso. Eso lo dice en la palabra de Dios. Entonces vamos a ver una clasificación de un orden de las dimensiones de pecado. Vamos a leer primera de Juan 2:15 y dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y dice, primera de Juan 2:15. Gloria a Dios. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, están los que hacen la voluntad de Dios, pero están los que aman al mundo. Y entonces encontramos en Santiago 4:4 que le dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues
que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces encontramos en esta primera fase los que son amigos del mundo. Se constituyen en enemigos de Dios. Entonces, esto es estar bajo pecado. Cuando uno está en enemistad con Dios, es porque se ha hecho amigo del mundo. Y está diciendo el libro de 1 Juan 2:15 que las cosas que están en el, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, no está en él. Os decía, en él todavía no hay salvación. En él todavía no le ha resplandecido la luz, porque el amor del Padre es lo que él deposita como un sello en nosotros, mediante el Espíritu Santo. Entonces, sigue diciendo que las cosas que no debemos de amar en este mundo son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. No proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestros deseos en la carne y los deseos de los ojos se los ponemos a este mundo, entonces nos estamos alejando de Dios. Y la vanagloria de la vida es cuando le robamos la gloria a Dios, cuando no le damos la gloria a Dios, sino que vivimos en una gloria falsa de esta vida, la gloria que perece, la gloria que es como la flor que en la mañana es y en la tarde no se encuentra más. Entonces, somos amigos del mundo de esta manera. Más bien que rindamos nuestros deseos a nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo, cuando obra en nuestras vidas, Él pone en nuestro corazón, Él produce el querer como el hacer, dice en Filipenses, que Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, cuando ya tenemos el amor de Dios en nuestro corazón y buscamos al Señor y nos rendimos a Él, entonces Él produce ese deseo de que le sirvamos a Él, que lo adoremos a Él, de que le demos la gloria a Él. Aleluya. Entonces, ese es el primer paso o el primer nivel, más bien, el primer nivel de pecado, los que se constituyen en enemigos de Dios porque son amigos del mundo. Ahora encontramos también los que son esclavos del pecado. Y lo vamos a ver en Romanos, capítulo 6, versículo 17. Dice la palabra de nuestro Señor, pero gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Gloria a Dios. Fuimos esclavos del pecado, pero al obedecer a esta doctrina de nuestro Señor Jesucristo, la doctrina de la verdad, la doctrina del reino, entonces fuimos libres del pecado, porque éramos esclavos y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Antes servíamos al pecado y éramos esclavos del pecado. Y ahora vinimos a ser siervos de la justicia. Y esa justicia es por fe. La justicia de Dios que fue revelada en nuestro Señor Jesucristo, en su sacrificio. Entonces están los esclavos del pecado. Aquella historia del hijo pródigo que conociendo a su padre decidió irse a los placeres de la vida, amó el mundo. Ahí se da lugar a esta realidad del pecado. Ahí se da un lugar porque él conocía al Padre y se hizo amigo del mundo y se hizo esclavo del pecado. Pero él recapacitó. O sea que en este nivel de pecado hay lugar a reflexionar. Hay lugar a reivindicarse con el Señor. Hay lugar a que tú te arrepientas, como lo que le pasó a Pedro. Apostasía reversible, podríamos decir. Entonces, gracias a Dios que muchos han tenido la oportunidad de volver a Dios otra vez cuando se volvieron amigos del mundo.
se volvieron almas adúlteras, porque el adulterio es cuando se ha casado con alguien y va y busca una ramera, busca a otra mujer o viceversa. Entonces se constituye en adúltero, según el mandamiento. No adulterarás. Pero acá en este caso, cuando somos ya de Cristo y vamos y queremos servir a otro Señor, queremos andar con Cristo y con Belial, entonces nos volvemos en adúltero. Y esto no es así, porque de una misma fuente no pueden proceder dos. O eres caliente o eres frío, pero no tibio. Entonces, aquí se da en la historia del hijo pródigo, se da lugar a estos dos niveles de pecado. Se da lugar el que se constituyó en amigo del mundo y se volvió esclavo del pecado. Pero también vamos a encontrar una fase más alta, que es la impiedad. En el pecado encontramos niveles de pecados más altos todavía, o un estado, más bien, un estado donde algunas personas llegaron a una dimensión donde fue tanto la práctica de ese pecado que se convirtieron, entró la impiedad en sus vidas y se entenebrecieron. La escritura dice en Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Vea, llegamos al punto de donde encontramos que dice, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesaban ser sabios y se hicieron necios. Hasta cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces hemos encontrado en esta situación de esos hombres que entendían el juicio de Dios, de esos hombres que después de haber entendido el juicio de Dios, entró en su corazón toda impiedad, de la cual fue entenebreciendo sus corazones. Es decir, sus corazones se hicieron de piedra, insensibles. Se hicieron insensibles al llamado de Dios, se hicieron insensibles a la voluntad de Dios. Y ellos amaron sus propios caminos. Y lo más tremendo de esta situación, de estas personas o de esta posición espiritual de pecado, es que termina diciendo, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Tremendo. Bendito sea el Señor. Encontramos también entonces otra posición. Padre Santo que estás en el cielo, te doy gracias, Señor, por este día que tú me has dado de vida, porque tú, Señor, eres misericordioso con nosotros, que haces salir el sol sobre los buenos y sobre los malos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, vengo en este momento a ti. Te doy gracias por el pan de cada día. Te doy gracias porque has perdonado mis pecados. Te doy gracias porque me has aceptado en tu Hijo Jesucristo. Te doy gracias, Padre Santo, porque ahora tengo un abogado que me defiende. Tu palabra dice, hijitos míos, si alguno hubiere pecado,
abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación de nuestros pecados. Y no solamente de nosotros, sino las de todo el mundo. Señor, también te doy gracias porque ahora tengo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muchas gracias, Padre Santo, porque nos has hecho hijos tuyos a través de tu Hijo Jesucristo. Señor, tu palabra dice que los que creen en su nombre les diste potestad de ser hechos hijos de Dios. Y los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo. Por eso, Espíritu Santo, te quiero invitar en este momento que tú me ayudes, que tú me guíes, que las palabras que salgan por mi boca no sean humanas, sino espirituales. Señor, tu palabra son espíritu y son vida, que nos da vida a los que oímos, a los que escuchamos. Señor, y entran a nuestro corazón, entran a nuestro espíritu, a nuestra alma, y nos cambia el ser, y nos cambia, y nos restaura, y nos prospera cuando la ponemos por obra. Señor, muchas gracias, porque tú eres el que nos guarda de no pecar contra ti mismo. Porque a través del Espíritu Santo podemos tener la fuerza de voluntad de no pecar. Porque nos has dado los frutos, porque esos frutos está el dominio propio, la templanza, para no pecar contra ti, Señor. Pero también nos has dado el amor de Dios en nuestros corazones, para que te amemos, y el que ama no hace daño. El que ama ha cumplido la ley. El que ama ha cumplido el mandamiento más grande, es el amor. Señor, muchas gracias porque en el amor está resumida toda la ley. Amar a Dios con toda la mente, con toda el alma, con toda la fuerza y con todo el corazón. Y amar a mi prójimo como a mí mismo. En esta sentencia se resume toda la ley y los profetas. Señor, muchas gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, porque tú nos enseñas las cosas secretas, las que estaban escondidas para nuestras vidas. Pero cuando hemos venido a ti, humillado, hemos nacido de nuevo, hemos abierto nuestros ojos espirituales y nuestros oídos al ser resucitado de entre los muertos, hemos entendido los misterios, las cosas que estaban secretas y ocultas, los misterios que son reveladas a los niños. Señor, muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús te doy por este tiempo en el que tú me permites anunciar tu verdad, anunciar tus virtudes, porque tú me has dicho que nos llamaste de las tinieblas a tu luz admirable, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos amó. Señor, muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Buenas tardes, mis hermanos. Bendiciones nuevamente. En esta tarde estaré compartiendo con ustedes, por la misericordia y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, con el tema del pecado. El pecado y sus diferentes etapas. Entonces vamos a estar leyendo en el libro de Mateo, capítulo 15, para dar una introducción. Y dice 15:19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y estas cosas son las que contaminan al hombre. Bendito sea el Señor. Entonces, todos los que hemos sido instruidos durante tiempo, semanas, meses o años, ya tenemos un concepto de lo que es el pecado. El pecado es todo lo que daña la creación de Dios, para empezar. El pecado es lo que nos aleja de Dios, nos separa de Dios. El pecado es cuando estamos muertos espiritualmente también. El pecado es cuando no sabemos hacer la voluntad de Dios, cuando no la hacemos porque no la conocemos. Estamos alejados de su voluntad. Estamos muertos en delitos y pecados, dice
las escrituras. El pecado dice, la Biblia dice, la palabra de Dios en Romanos 6, que la paga del pecado es la muerte. O sea que cuando estamos en pecado estamos muertos espiritualmente. No oímos, no vemos, no hablamos lo que Dios quiere que hablemos, oímos y escuchemos. Profetizar es hablar. Entonces ahí incluye el profetizar. Por eso es que aunque muchos dicen ser religiosos o creyentes, pero están muertos espiritualmente porque todavía están en pecado. No han ido al Señor de corazón humillado, no han pedido perdón de corazón y siguen el pecado o siguen practicándolo, ya sea de manera desconocida o con conocimiento, siguen en el pecado. Es por eso que le he dado una clasificación al pecado en el pecado heredado y el pecado que se practica bajo la ignorancia o bajo el conocimiento. El pecado que se hereda lo vamos a ver en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 12. Y dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahí estaba, hermanos. Entonces hemos heredado el pecado ¿de quién? De nuestro primer padre según la genética humana, según la carne. Hemos heredado el pecado de Adán y de Eva. ¿Por qué? Porque ellos desobedecieron al Señor en el Edén. Ellos les dieron el primer mandamiento, la primera orden. Les dicen, del árbol, de todo árbol del huerto podrás comer, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal, no podrás comer, porque el día que de él comiere, ciertamente morirás. Entonces, como ya le han dado un mandamiento y es el primer hombre creado, entonces él al desobedecer cae en transgresión. Y nosotros comenzamos a ver, todas las personas que nacen después de él heredan la desobediencia. Es como hoy nosotros podemos transmitir el pecado espiritualmente como herencia a nuestros hijos, aquellos que participaron en un pecado pasado. Ya esto ha sido hablado en las administraciones de la iglesia, pero les conviene que les recuerde que el pecado se hereda, hermanos. Por eso hay muchos que tienen problemas espirituales, ataduras espirituales y no las han practicado, sencillamente fueron heredadas. Así como heredamos la casa de nuestros padres, así como heredamos la riqueza, los bienes, así heredamos también el pecado. Y entonces este pecado es por herencia. En la clasificación que le he dado, también está el pecado que se practica. Y dice, Primera de Juan 3:8. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Bendito sea el Señor, porque deshizo las obras del diablo en su muerte, en su sacrificio en la cruz y derramamiento de su sangre y resurrección de entre los muertos. Entonces, así como el pecado que se heredó, también los que practican el pecado, todos dos somos libres, hemos sido libres de ese pecado por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Lo encontramos en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 1. Estábamos muertos por el pecado, pero Él nos dio vida. Vamos a leerlo en otra versión. En Efesios 2, Gálatas, Efesios. Y dice la palabra del Señor en Efesios 2, capítulo
y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Versión Reina Valera. Entonces, ¿a quién le dio vida? A los que estaban muertos en delitos y en pecados. Porque algunos vienen muertos en todos, pues, algunos no, todos venimos muertos espiritualmente por el pecado que heredamos. Y los que lo practican, sea con conocimiento o bajo la ignorancia, también son aceptados por nuestro Señor Jesucristo en su sacrificio si ellos lo reciben. Si ellos reciben por fe el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ellos serán perdonados. En Hechos 17:30 dice, Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Vea cómo dice, Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. ¿Ignorábamos qué? Los que ignoran que el Señor es su Salvador. Ahí en el libro de Juan, primer capítulo dice que este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y se está hablaba Juan el Bautista cuando vio que nuestro Señor Jesucristo venía hacia él y se iba a bautizar. Y él declara, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ya sea heredado, ya sea el que hayas practicado, ya sea el que hayas hecho bajo la ignorancia. Hay personas que dicen que ellos no han hecho nada malo, pero has heredado el pecado de tus padres, de tus antecesores, desde Adán hasta todas las generaciones que han pasado. Nosotros hemos recibido muchos pecados y entonces es necesario que vengamos a nuestro Señor Jesucristo, que lleguemos a Él y le pidamos perdón, practicado o no practicado, o bajo la ignorancia, o con conocimiento. Entonces, es necesario que nosotros sepamos que aunque no hayamos hecho nada malo, necesitamos el perdón por su sangre. Porque si decimos que no necesitamos a nuestro Señor Jesucristo, entonces lo hacemos a él mentiroso. Eso lo dice en la palabra de Dios. Entonces, vamos a ver una clasificación de un orden de las dimensiones de pecado. Vamos a leer primera de Juan 2:15 y dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y dice, primera de Juan 2:15. Gloria a Dios. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, están los que hacen la voluntad de Dios, pero están los que aman al mundo. Y entonces encontramos en Santiago 4:4 que le dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Entonces encontramos en esta primera fase los que son amigos del mundo. Se constituyen en enemigos de Dios. Entonces, esto es estar bajo pecado. Cuando uno está en enemistad con Dios, es porque se ha hecho amigo del mundo. Y está diciendo el libro de primera de Juan 2:15 que las cosas que están si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, no está en él. Os decía, en él todavía no hay salvación.
en él todavía no le ha resplandecido la luz, porque el amor del Padre es lo que él deposita como un sello en nosotros, mediante el Espíritu Santo. Entonces, sigue diciendo que las cosas que no debemos de amar en este mundo son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. No proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestros deseos en la carne y los deseos de los ojos se los ponemos a este mundo, entonces nos estamos alejando de Dios. Y la vanagloria de la vida es cuando le robamos la gloria a Dios, cuando no le damos la gloria a Dios, sino que vivimos en una gloria falsa de esta vida, la gloria que perece, la gloria que es como la flor que en la mañana es y en la tarde no se encuentra más. Entonces, somos amigos del mundo de esta manera. Más bien que rindamos nuestros deseos a nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo, cuando obra en nuestras vidas, Él pone en nuestro corazón, Él produce el querer como el hacer, dice en Filipenses, que Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, cuando ya tenemos el amor de Dios en nuestro corazón y buscamos al Señor y nos rendimos a Él, entonces Él produce ese deseo de que le sirvamos a Él, que lo adoremos a Él, de que le demos la gloria a Él. Aleluya. Entonces, ese es el primer paso o el primer nivel, más bien, el primer nivel de pecado, los que se constituyen en enemigos de Dios porque son amigos del mundo. Ahora encontramos también los que son esclavos del pecado. Y lo vamos a ver en Romanos, capítulo 6, versículo 17. Dice la palabra de nuestro Señor, pero gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Gloria a Dios. Fuimos esclavos del pecado, pero al obedecer a esta doctrina de nuestro Señor Jesucristo, la doctrina de la verdad, la doctrina del reino, entonces fuimos libres del pecado, porque éramos esclavos y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Antes servíamos al pecado y éramos esclavos del pecado. Y ahora vinimos a ser siervos de la justicia. Y esa justicia es por fe. La justicia de Dios que fue revelada en nuestro Señor Jesucristo, en su sacrificio. Entonces están los esclavos del pecado. Aquella historia del hijo pródigo que conociendo a su padre decidió irse a los placeres de la vida, amó el mundo. Ahí se da lugar a esta realidad del pecado. Ahí se da lugar porque él conocía al Padre y se hizo amigo del mundo y se hizo esclavo del pecado. Pero él recapacitó. O sea que en este nivel de pecado hay lugar a reflexionar, hay lugar a reivindicarse con el Señor. Hay lugar a que tú te arrepientas, como lo que le pasó a Pedro. eh, Apostasía reversible, podríamos decir. Entonces, gracias a Dios que muchos han tenido la oportunidad de volver a Dios otra vez cuando se volvieron amigos del mundo, se volvieron almas adúlteras, porque el adulterio es cuando se ha casado con alguien y va y busca una ramera, busca a otra mujer o viceversa. Entonces se constituye en adúltero, según el mandamiento. No adulterarás. Pero acá en este caso, cuando somos ya de Cristo y vamos y queremos servir a otro Señor, queremos andar con Cristo y con Belial, entonces nos volvemos en adúltero. Y esto no es así, porque de una misma fuente
de una misma fuente no pueden proceder dos. O eres caliente o eres frío, pero no tibio. Entonces, aquí se da en la historia de el hijo pródigo, se da lugar a estos dos niveles de pecado. Se da lugar el que se constituyó en amigo del mundo y se volvió esclavo del pecado. Pero también vamos a encontrar una fase más alta, que es la impiedad. En el pecado encontramos niveles de pecados más altos todavía, o un estado, más bien, un estado donde algunas personas llegaron a una dimensión donde fue tanto la práctica de ese pecado que se convirtieron, entró la impiedad en sus vidas y se entenebrecieron. La escritura dice en Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Vea, llegamos al punto de donde encontramos que dice, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesaban ser sabios y se hicieron necios. Hasta cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces hemos encontrado en esta situación de esos hombres que entendían el juicio de Dios, de esos hombres que después de haber entendido el juicio de Dios, entró en su corazón toda impiedad, de la cual fue entenebreciendo sus corazones. Es decir, sus corazones se hicieron de piedra, insensibles. Se hicieron insensibles al llamado de Dios, se hicieron insensibles a la voluntad de Dios. Y ellos amaron sus propios caminos. Y lo más tremendo de esta situación, de estas personas o de esta posición espiritual de pecado, es que termina diciendo, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Tremendo. Bendito sea el Señor. Encontramos también entonces otra posición